La vía del corazón. Lección 3. Si hablara en el lenguaje de vuestro mundo, no podría encontrar palabras que pudieran transmitir el amor que siento por vosotros. No puedo encontrar palabras que puedan transmitir el amor que siente, que Dios tiene por todos nosotros. Si busco entre los lenguajes de vuestro mundo, no puedo encontrar un concepto, una palabra, una sola idea, filosofía o dogma, que pueda contener en verdad el misterio que está más cerca de vosotros que vuestra propia respiración y que aguarda a vuestro descubrimiento. Si busco por toda la creación, si busco por las muchas mansiones que existen en los dominios de la creación de mi Padre, que es infinita, por mucho que lo intenten, no puedo descubrir nada que realmente pueda describirte a ti. No puedo encontrar nada que sea más valioso que tú. En verdad no puedo descubrir nada que hable más elocuentemente sobre el amor que Dios es que tu propia existencia. Por tanto, en verdad, te contemplo constantemente y me maravillo ante el esplendor del amor de mi Padre. Es entonces a través de ti como alcanzo a descubrir todo lo que Dios es. Y como hombre, cuando caminé por vuestro plano, comencé a constatar que el mayor regalo que jamás podría recibir solo me podría llegar cuando eligiera entregar cualquier percepción que yo pudiera inventarme sobre vosotros, mi hermano o hermana, y que pudiera velar la verdad que es cierta siempre acerca de ti. Cuando tenía 9 años de edad, comencé a despertar justo a esto que te estoy describiendo ahora. Y cuando mi padre quiso que me sentara con los ancianos, y cuando me leía la Torá, comencé a ser compelido por algo interior. Algo me empezó a decir que, bajo todas aquellas percepciones que yo podía crear acerca de otro, había algo esplendoroso y brillante esperando a ser descubierto. Comencé a sentirme muy diferente de mis compañeros. Comencé a preocuparme por las cosas interiores. Cuando escuchaba hablar a los ancianos, a menudo sentía como si hubiera sido arrastrado muy lejos de donde me encontraba. Y me llegaban imágenes, me llegaban pensamientos y sentimientos que no comprendía ni había asimilado en mi ser. Pero algo comenzó a impulsarme. ¿Cómo podría descubrir el poder de ver solamente ese brillante esplendor? ¿Me sería posible ver a mis hermanos y hermanas tal y como mi padre contempla a sus hijos? Y, en verdad, descubrí que la manera de ver con los ojos de Cristo comienza con la aceptación de que yo, como creador, creado a imagen de Dios, realmente, literalmente, elijo cada experiencia y la traigo hacia mí. Que yo creo los velos mediante los cuales veo la creación. Y comencé a cambiar de marcha suavemente. Comencé incluso a ser visto como alguien que se estaba rebelando contra las enseñanzas de mis ancianos esenios. Porque comencé a apartarme de la lucha para llegar a Dios, de la lucha por la perfección y a cultivar en mí mismo el proceso de permitir. Descubrí que si contemplaba mis percepciones, mis sentimientos, mi comportamiento, tal y como exactamente eran, sin ensombrecerlos con mis propias interpretaciones, que sí podía enseñarme a mí mismo a abrazar las cosas con inocencia. Entonces, los velos comenzarían a ser disueltos en mi mente. Porque cuando tenía 9 años de edad, ya había aprendido a tener miedo de pensar, hablar, actuar, de manera que no estuviera en conformidad con la sabiduría prevaleciente de ese tiempo.
incluso dentro de la comunidad esenia, que ya había devenido bastante rígida. Había ya mucho dogma, y el dogma siempre conduce a la riña. Comencé a descubrir que si contemplaba con inocencia todas las cosas, entonces, a través de ellas, comenzaba a brillar una luz, y que a medida que más permaneciera en esta inocencia, más la luz brillaba. Y al crecer, comencé a descubrir que los viejos maestros que hablaban de la necesidad de perdonar 70 veces 7 sabían algo muy profundo, y algo que se había incluso perdido en la tradición o en las tradiciones judías y esenias de mis días. Porque, como ves, perdonar significa elegir liberar al otro de las percepciones que has estado proyectando sobre él. Se trata, por tanto, del acto de perdonarse uno mismo las propias proyecciones. Y a medida que comenzamos a perdonar, incluso hasta 70 veces 7, cada vez que perdonamos, nos llevamos a nosotros mismos más y más profundo hacia la pureza de nuestra propia conciencia. Comenzamos a ver cuán profundamente hemos estado coloreando y por tanto afectando a todas nuestras relaciones mediante el simple acto de no ser conscientes del poder de la proyección. Por tanto aprendí, y lo aprendí bien, que el perdón es una clave esencial en la sanación. Lo opuesto al perdón es el juicio, y el juicio siempre crea separación y culpa. El juicio evocará un sentido de culpa en aquel que ha sido juzgado, a no ser que, por supuesto, él o ella esté perfectamente despierto o despierta. Pero, más que esto, cada vez que tú juzgas algo o a alguien, literalmente habrás obtenido culpa para ti mismo y dentro de ti mismo, ya que existe un lugar dentro de ti, aún presente, que reconoce la perfecta pureza de tu hermano y hermana, y que ve muy claramente que todas las cosas en el ámbito humano son o bien extensión de amor o un pedido por ayuda y sanación. Por tanto, querido amigo, cuando juzgas, te has ido fuera del alineamiento con respecto a la verdad. Has decretado que el inocente no lo es. Y si deseas juzgar a otro como alguien que no tiene inocencia, has declarado para ti mismo que en ese mismo momento eso es también lo que es verdad sobre ti. Por tanto, practicando el perdón, realmente cultivas la cualidad de conciencia en la cual finalmente puedes llegar a perdonarte a ti mismo. Y en verdad son los perdonados quienes pueden recordar a su Dios. Y así, por tanto, en esta hora, queridos amigos, deseamos compartir algo con vosotros acerca del poder del perdón, sobre cómo cultivarlo, refinarlo, sobre cómo entender esas profundidades del perdón que nos pueden ser reveladas a medida que perdonamos 70 veces 7, y sobre cómo poder poner sobre la mesa aquello que aún no haya sido perdonado, sino quizá olvidado. Queremos hablar también en esta hora de lo que es la percepción y de lo que es la proyección. Estas dos son de una importancia crítica, porque cualquiera que entre en uno de esos así llamados caminos espirituales debe finalmente afrontar y lidiar con su profunda necesidad de perdón, que es una expresión del profundo deseo del alma de ser perdonada. Porque no hay nadie que camine por este plano que no haya sido tocado por el veneno del juicio. Queridos amigos, al hablar de estas cosas, no obstante, no permitan que la seriedad penetre en vuestras mentes, pues en verdad todo lo que hacemos es en realidad describir para vosotros lo que necesitan hacer y pueden hacer para poder liberar la carga de ilusión que parece dibujar un pesar en
sus rostros, una sensación de falta de seguridad en el mundo. Podrían pensar sobre esto como algo que consistiera en agarrar algún tipo de mando de control que, al girarlo un poco, te ilumina, llevándose tu carga de culpa y juicio. Por tanto, en verdad, comprende bien que el perdón es esencial, y lo que no ha sido perdonado a otros, no te ha sido perdonado a ti, y no por un Dios que esté fuera de ti, sentado en su trono, pues el Padre nunca juzga. Lo que no has perdonado en otro o en el mundo no es sino un reflejo de lo que tú llevas dentro como carga que no puedes perdonarte a ti mismo. Tienes un dicho interesante en tu mundo. Quien lo dice lo es. ¿Crees que podrías ser siquiera capaz de juzgar a otros si en ti no se despertara algo que dispara en ti la creencia de que sabes exactamente lo que el otro tiene entre manos? Y por eso es por lo que le juzgas. Y algunas veces juzgas tan duramente porque le temes a esa misma energía dentro de ti mismo. O porque recuerdas cómo de dañado te has sentido cuando has actuado desde esa energía. Mas, cuando te hayas perdonado a ti mismo, ten por seguro que conocerás lo que significa caminar en este mundo y sin embargo no ser de este mundo. Serás capaz de sentir la energía o actividades que cualquier otra alma pudiera libremente elegir y discernirás esa energía, comprenderás esa energía, verás a través de ella y no obstante verás el rostro de Cristo ante ti. No reaccionarás, lo cual significa actuar otra vez tal y como lo hiciste en el pasado. En vez de eso, incluso si estás siendo perseguido, oprimido, o por hablar de una experiencia personal, clavado en una cruz, habrás cultivado la capacidad de amar. Y en todas las situaciones, sin importar lo que otro ser esté haciendo, tu primera respuesta será entrar en la callada calma de tu interior y meramente preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué me quieres hacer decir? ¿Qué es más apropiado para esta alma en este momento? Pues cuando el perdón haya purificado la mente y el corazón y el campo emocional de tu propio ser, descubrirás que existes solo para extender amor.